Priscila, bienvenidos a este nuestro encuentro que hemos dado en llamar Creando Conciencia, un espacio de ustedes y para ustedes. Bueno, hoy vamos a tratar realmente con nuestra invitada un tema de suma importancia. Hoy vamos a tratar el tema de soporte emocional. Y ustedes dirán, pero todos necesitamos soporte emocional. Sí, exactamente. Durante las diferentes etapas de nuestra vida, durante determinadas circunstancias, todos los necesitamos. Pero hoy, soporte emocional va a estar dirigido pura y exclusivamente a la salud. ¿Y por qué? ¿Desde qué punto de vista? Porque se transitan ciertas enfermedades, ciertas patologías que superan el tiempo, que son prolongadas, que son avanzadas y que lamentablemente en muchos de los casos termina con nuestra vida. Entonces, como ninguno estamos exentos de esto, es necesario que sepamos qué es lo que es un soporte emocional. Para eso, hoy tengo una invitada de lujo que es Priscila Prá. Priscila Prá es licenciada en psicología. Ella, por su actividad laboral, por un lado, se encuentra en el área de salud mental del Hospital Jaime Ferré de Rafaela, Santa Fe, Argentina, y a su vez práctica privada en una institución también de aquí. ¿Y a qué se dedica Priscila? Bueno, realmente es muy amplio y muy interesante. Por un lado, ella es psicóloga clínica. Por otro lado, justamente lo que les decía recién, está en el acompañamiento de esos hechos, de esas enfermedades, de esas patologías, de esas circunstancias que van más allá del tiempo, que son prolongadas y que realmente muchas veces, como dije anteriormente, termina con nuestra vida. O sea que ella está tratando con estas circunstancias que terminan con finitud de vida. También están cuidados paliativos, que realmente es una tarea impresionante la de cuidados paliativos. Por otro lado, en PINE, que es mirada, cuerpo y emoción. Y al final, lo dejo al final, es compasión y bienestar humano. ¡Qué maravilla! Compasión y bienestar humano, lo que en realidad tendríamos que tener absolutamente todos, hacia quien padece esa circunstancia y hacia quienes los rodea. Así que bueno, ¿me acompañan? Vamos a hablar con ella. Bueno, Priscila, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir un tema tan importante. Así que bueno, Priscila, lo primero que quiero que nos comentes, nos cuentes, ¿qué implica el acompañamiento psicológico en una persona que tiene una enfermedad crónica o oncológica? ¿Y por qué la importancia de que ese acompañamiento se realice desde el primer momento que se diagnostica? Bien. Bueno, muchas gracias, Raquel. A mí me gusta hablar de soporte emocional en este tipo de acompañamientos porque es una palabra que encontré cuando llega alguien en una situación de tanta vulnerabilidad. La palabra soporte no es lo mismo que, bueno, voy del psicólogo, vengo a terapia. En estas situaciones de una enfermedad crónica, la posibilidad de tener un espacio de escucha, siempre trabajando, lo óptimo es trabajar desde distintas disciplinas, ¿no? El médico, nutricionistas, psicología, terapista ocupacional o kinesiología. O sea, un equipo interdisciplinario. Exacto. Y la parte del psicólogo es poder, tanto para la persona que recibe ese diagnóstico, ¿sí?, como para la familia. A mí siempre me gusta invitar también a todo el grupo familiar, todo el que desee participar, a pensar cómo caminar este camino que se presenta, ¿no? Qué posibilidades hay, cómo nos vamos a preparar, también validar las angustias, las limitaciones a veces que se plantean. Entonces, me pareció
esto a partir como de cierto recorrido, ¿sí? Cuando uno habla de soporte, ¿sí? Ya por lo menos invita, no es otro turno que cumplir. Claro, claro, no es una consulta más, Claro. es algo que se supone que a través de ese soporte va a haber un acompañamiento importante durante todo este proceso, Exacto, ¿verdad? exacto. Ahora, ¿cómo le llega, cómo le impacta a una persona un diagnóstico oncológico, por ejemplo? ¿Cómo le impacta a las personas que la acompañen, a sus seres queridos, a sus familiares? Sí. ¿Y qué diferencia observás vos, por ejemplo, en aquellas personas que emocionalmente van acompañadas y en aquellas que no, que están solitas, que no tienen ningún acompañamiento? Sí, primero me parece valioso esto que decís, que bueno, son diagnósticos que impactan, ¿sí? Entonces saber que uno, y por eso desde la parte emocional, espiritual, poder acompañar o poder validar que hay un impacto, ¿sí? Hay muchas personas que en las enfermedades crónicas se habla muchas veces que la negación es parte a veces de una metabolización. Porque recibir una cosa tan contundente, ¿no? A mí me gusta decir a veces son esos, es como situaciones o palabras que nos mueven la estantería, ¿no? Entonces, desde ese lugar, poder pensar el impacto, la negación, es lo que ayuda como a metabolizar, a qué me voy a ir acomodando, qué me cuesta acomodarme, porque hay muchos cambios que se dan a partir de estas situaciones. Y a lo que vos preguntabas, vos por ahí orientame que yo me puedo tranquila, ir de foco, es un tema. pero lo que vos me preguntabas, justamente siempre se invita, ¿sí? Lo que pasa en estas situaciones muchas veces en la parte de lo que es el acompañamiento emocional, muchas veces la familia trae a los pacientes, ¿no? Tiene que hacer terapia, lo tenés que sacar, lo tenés que ayudar. Entonces, por lo menos en mi caso, o a veces en las internaciones, uno se presenta de, bueno, vení con que el familiar traiga a esa persona y se hace una entrevista familiar, Tal ¿sí? cual. Porque realmente, ¿no? Como hablamos, una situación de impacto, de vulnerabilidad, no es lo mismo llegar con un otro, con alguien de tu familia o con alguna figura que para vos te dé mucha seguridad y abordar eso, ¿sí? Que llegar solo. Hay personas que llegan solas y buscan ayudas, pero muchas veces el camino es a partir de algún familiar. Claro. Porque la persona que llega con estos diagnósticos está impactada, está como a veces en Totalmente, shock. Es que se le abrió el piso, como yo pongo en mi libro Más allá del cáncer, la mirada del amor, estábamos parados, estabilizados, de golpe se abre el piso y cae en un vacío, porque esa es la sensación de que caigo en un vacío y qué pasó con mi vida y por qué a mí. Por eso esto, como tanto la consulta, la invitación, esto de soporte, ¿no? Es abrir a que en ese impacto, bueno, si venís con algún familiar, si vas conociendo qué se puede trabajar acá, a mí me gusta decir mucho esto, ¿no? No es una terapia como la terapia convencional, ¿no? El soporte emocional o, digamos, estos tipos de acompañamiento, el foco es abrir el juego a las posibilidades o abrir el juego a encontrar la seguridad o la paz dentro de un camino sinuoso y que yo no sé bien cómo va a ser el recorrido. Es un camino duro, difícil. Exacto. Se sabe cómo se comienza, pero bueno, ¿qué pasará en ese trayecto? Exacto. Entonces siempre la invitación es como a rodear, ¿no? De a poco, ¿sí? Y por eso a veces vienen con familiares, a veces solos, ¿sí? Muchas veces también, esto que hablábamos, ¿no? Es como acercar la posibilidad. Yo a veces tengo una entrevista, ¿sí? Y la persona puede estar como muy reticente o para qué vengo o enojada. Claro, es que digamos, el enojo forma parte de todo esto. Exacto. Entonces, bueno, piénsenlo en familia, me avisan. Es como dar la posibilidad a la artesanía, ¿no? No es que sí o sí tienen que venir o acercarles posibilidades. Entonces, decir, bueno, yo me puedo acercar al sanatorio si se requiere, puedo ir al domicilio, puedo... Bueno, esto es mucho de los cuidados paliativos, ¿no? Como la artesanía para el acompañamiento. No es que no es como esto de los tratamientos del paciente se tiene que amoldar al profesional. No, nosotros, o por lo menos desde el apoyo emocional, es ir, digamos, dándole lugar a lo que esa persona necesita. Claro, y lo importante que es, como decís vos también, con quienes los rodean, sus seres queridos, lo que fuera, porque...
Si bien el impacto mayor se lo lleva a la persona que recibe el diagnóstico, todo el resto tiene un efecto colateral. Exacto. Porque a todos se les modifica. Todo, absolutamente todo lo que hasta en ese momento estaba en orden, es como que se desbarata. Y sí. Y muchas veces, también esto que referís de la familia, muchas veces también, como la persona que está haciendo un tratamiento de estas características está con tantas cosas, tantos frentes abiertos, turnos, revisiones, información, a veces el soporte emocional o lo que se trabaja desde la psicología o la psicoterapia es con la familia para trabajar con la persona, ¿no? Yo he tenido varias situaciones donde acompañamos a la familia, los que vienen, a veces son los hijos, la pareja, ¿no? Y trabajamos para cómo acompañar o cómo transitar esto que va a impactar en todo el círculo, como vos decís. Claro. No es individual. Claro, porque aparte la familia también necesita ese soporte emocional. Sí. ¿No es cierto? Porque realmente en un momento dado, para evitar también esos agotamientos que se producen a través del tiempo, que como familia no están preparados para enfrentar, hay que ser sinceros. Entonces, ellos también tienen que tener su respaldo emocional para decir y saber cómo se debe actuar y no transmitir a la persona que lo está padeciendo más tensión de la que ya tiene, porque a veces por querer hacer más se perjudica, ¿no? Bueno, y ahora que referís esto también, justamente, ¿no? Ofrecer espacios de escucha para toda la familia, o a veces, que también esto tiene un nombre, ¿no? El abordaje de situaciones complejas, el abordaje de la comunicación de determinados temas, donde se invita a veces, y en diferentes sesiones, no es solo una, a charlar a la familia de algunas, tanto la persona que transita esta situación, cómo quiere ser acompañado, qué necesita, qué no quiere, porque esto también es muy importante. Hay que respetar el no. También, que no, sí, es muy importante. Y la familia que necesita, que está agotada, esto se va, por eso digo, es como un acompañamiento donde sí, lógicamente hay protocolos, hay bibliografía, hay cosas que, digamos, se sustentan desde una base científica, pero también hay que estar abierto en estos acompañamientos a las posibilidades según el momento, según las necesidades, según la persona y la familia que estamos acompañando, ¿no? No es, bueno, yo con este método y esta manera y tenés que hacer esto. No. Porque aparte también hay que ver la edad, en el momento que esto sucede, porque cuando pasan personas jóvenes, la familia queda muy impactada y el que lo está transitando también, porque ejemplo, tengo hijos, ¿qué me va a pasar? Pues lo primero que se piensa cuando recibes un diagnóstico oncológico es muerte. Vamos a ser sinceros, ¿no? Entonces, no en todos los casos sucede eso, afortunadamente, pero bueno, acá justamente este tema trata de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay finitud de vida, no? Sí, a mí, y esto por ahí, yo con algunos pacientes, según las personas, ¿no? Digamos, justamente hay palabras o diagnósticos que están muy estigmatizados, ¿sí? Como es el cáncer, pero a lo mejor, que es una persona diabética, cardíaca, también, digamos, tiene lo que a veces permiten ciertos diagnósticos, es la posibilidad como de un labrado, un acompañamiento o de cómo voy a ir transitando eso, que hay diagnósticos que no nos permiten, no sé si uno puede estar preparado para ciertas cosas, ¿no? Pero no permiten la preparación, ¿sí? Pero en realidad, por eso a veces lo hablamos con los... Pero es una palabra que está muy estigmatizada y hoy con los avances de tratamientos y de la ciencia que hay, muchos diagnósticos de cáncer no tienen por fin, digamos, todos vamos a ir hacia algún lugar, ¿no es cierto? Hacia el mismo. De hecho. Pero no tiene como solo ese punto. Ese objetivo. Exacto. Sí que es una enfermedad crónica, como muchas otras que existen. A diferencia, por ejemplo, hacemos un ejemplo neurológico que también acá el soporte emocional. Una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular, una persona que transita un ELA y demás, que sabemos que son enfermedades que no van a retroceder, son lesiones, son cosas que no van a retroceder. Al contrario, en algunos casos quizás mejore, pero en otros sabemos que lamentablemente avanzan para peor. Entonces ahí también... Bueno, pero por eso a mí me gusta decir esto, más allá de los diagnósticos, lo que uno tiene cuando, digamos,
lo que se trabaja cuando se acompaña a enfermedades crónicas es el trabajo en la impermanencia constante. Sí, que en realidad, o sea, la vida es impermanente, no lo digo desde un lugar simplista, no. Me cuesta mucho también, ¿sí? Pero si justamente abordamos la impermanencia, o esto como decís, enfermedades neurodegenerativas, que realmente no va a haber como se dice, por ejemplo, los cuidados paliativos siempre se dice el no, es como construir desde el no. El no, ya, o sea, los límites están muy presentes, que no va a volver a ser como antes, pero desde ahí siempre construir un sí, ¿sí? Una posibilidad, una nueva forma de hacer las cosas, tal cual, un nuevo modo de vincularse en familia, un nuevo modo de poder, digamos, construir su cotidianeidad. Acá lo estamos hablando y parece sencillo, pero por eso justamente esto del soporte emocional. Claro. Porque es toda una artesanía que hay que ir, y que digamos, se lleva en el tiempo. Claro, que lleva sí, su tiempo. con tiempo. Depende de cada caso, lleva un tiempo bastante prolongado. Con tiempo, y a mí me gusta rescatar esto, ¿no? Con tiempo y con realismo. Porque para construir formas nuevas, sí, nos tenemos esto de reinventarnos, nos tenemos que permitir no ser de algunos modos y poder darnos otra posibilidad de ser. Y eso a veces es muy doloroso y después se puede transformar en algo maravilloso. Claro, pero ¿sí? la verdad va primero. Exacto. Porque aparte es un derecho que sí. tiene la persona de saber lo que tiene, sea lo que fuere. Sí. Es un derecho. Sí, ahora que hablas de derecho y de realidad o de verdad, y justamente lo que es la parte más emocional y todo lo que es el soporte emocional, siempre por lo menos desde las formaciones que yo he estado, es como la verdad sostenible. Entonces uno va como preguntándole al paciente, ¿sí? O según lo que la persona demanda, qué quiere saber, qué pregunta, y desde ahí a mí me gusta este concepto de verdad sostenible, porque esa es la verdad, digamos, hay cosas como muy contundentes y que pueden como desestructurar a la persona. Exactamente, ¿sí? tal cual. Ahora, cuando la persona pregunta, que esto también muchas veces, también el soporte emocional, lo que, digamos, desde la psicología, también a veces acompañamos a los médicos y a los profesionales a informarle este tipo de cosas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a abordar esto que pregunta? O sea, lo importante, por ejemplo, en el caso de ustedes, es la formación que tienen. Y especialmente en el área en que vos te encontrás, tienen que tener una formación muy especial, porque, bueno, son temas muy, muy sumamente delicados. Y ese trabajo que vos decís, interdisciplinario, porque pacientes así no tienen un solo médico de cabecera, me voy a hacer un chequeo al año o cada 6 meses. Acá hay todo un equipo que tiene que estar, ¿cómo? Integrado. Integrado. También esto muchas veces, bueno, a veces la interdisciplina es como se puede, ¿sí? Aunque, o sea, y hoy en día en la salud en general es interdisciplinaria porque, digamos, un ser humano está abordado desde multiplicidad de disciplinas. Ahora, en estas cosas como las enfermedades crónicas que sí o sí lo abordan, ¿sí? Va a implicar también a veces al equipo, ¿no? Bueno, esto, como cada uno de los miembros del equipo, un médico, un kinesiólogo, el psicólogo, ¿cómo percibo yo el dolor, la muerte? Claro. Sí. Por eso a veces lo que permite el equipo, ¿no? Es que si a mí me cuesta decir determinadas cosas o me moviliza abordar determinadas situaciones, como equipo podemos salir al frente o sostenernos desde diferentes lugares, ¿no? Exacto. Como a veces hay intervenciones que puede estar el médico, el psicólogo y la familia, como para sostener, para contener eso que puede suceder que va a ser movilizante. Exactamente. ¿Y con qué herramientas, diríamos, o con qué recursos se puede lograr todo esto que vos estás diciendo? Como de formación. Exacto, de formación, de poder llevar adelante el caso o los casos. ¿Cómo es que ustedes de pronto, bueno, vos te estás formando, vos te has formado en esto, pero qué importancia tiene desde el punto de vista de decir, bueno, contamos con esto, con el escuchar, con el decir la verdad,
O sea que todo... Sí, para mí, bueno, esto, o sea, primero la formación académica, sí, porque, por ejemplo, yo en cuidados paliativos me he formado en la Sociedad Argentina de Medicina. Digo esto porque para un psicólogo a veces abordar una formación muy médica puede ser muy pesado, ¿sí? Pero también hay cosas que uno tiene que entender. Si trabaja en la interdisciplina, también tiene que manejar algunos términos, qué sé yo, no sé, farmacología del dolor, o sí, por eso digo, como hay una parte que me parece es como los cimientos de la formación. Para mí sí tiene que haber una formación como técnica y académica, porque es lo que te da como el contenido o la estructura de... Por eso digo esto, cierto manejo de farmacología, hablamos de cosas a veces como muy sensibles, el manejo del dolor es como muy, ¿cómo diría? Muy delicado. ¿Qué tema el manejo de dolor en estas situaciones que realmente no tiene por qué el paciente padecer dolor si existe manejo de dolor? Que eso... Claro, pero a veces, por eso es como se conjuga, y aparte el dolor también, hoy se habla hace muchos años, ¿no? Pero es como en estas cosas uno habla de dolor total, porque no es solo el dolor físico, es la circunstancia de esa persona, las condiciones que está viviendo, en qué momento de su vida le agarra todo esto, ¿no? Es como, bueno, es como algo... No nos podemos quedar solo en lo físico, o estaríamos siendo muy reduccionistas. Claro. Entonces, a mí particularmente, pero bueno, esto también tiene que ver con mi estilo, o sea, me gusta tener como una estructura, ¿sí? Y después también en la práctica, digamos, y esto desde hasta un voluntariado, ¿no? Es como en la práctica y de tocar ciertas sensibilidades, como es el dolor real, como es estar cerca de la muerte y todo ese tipo de cosas, a mí me pareció siempre muy valioso las formaciones, como el trabajo personal en uno para poder después acompañar diferentes cosas, ¿no? Porque yo soy realista, o sea, había momentos en que, o ciertos acompañamientos que es como si uno es muy rígido. ¿Por qué? Porque yo no sé si puedo, digamos, no sé si tengo ¿cómo sería? La soltura para meterme en ciertos lugares, o cómo abordo, no sé, a esta... Porque justamente digamos, el acompañamiento, la persona en su necesidad, a veces nos interpela a cuestionarnos. Sí, por supuesto, claro. Decir, ¿cómo harías vos en esta situación? Y si vos ¿no? Y esto a lo largo, por eso la formación compasiva, el acompañamiento en técnicas contemplativas. O sea, que hay un montón de herramientas o métodos que se pueden utilizar. Y es un trabajo que esto lo he visto a lo largo de diferentes formaciones y que como lo reiteran, el trabajo en la presencia, ¿no? Que es algo como muy delicado y sutil, pero a la vez muy contundente, porque son situaciones donde a veces la palabra excede. Entonces uno tiene que saber estar en el silencio, en el dolor, en acompañar, y a veces sin fórmulas, porque lo que para mí puede ser que yo te estoy, no sé, ayudando, para otro puede ser muy invasivo. Claro, para el otro no es una ayuda. A lo mejor, como decís vos, necesita ese silencio, o cuántas veces simplemente tomarle la mano y decir, estoy aquí. Exacto. Con eso hace una parte tremenda, ¿no? Sí, estar. El estar. Prisi, ahora voy a hacer algo más personal la pregunta. ¿Qué es lo que te ha llevado a estudiar esta profesión? ¿Qué es lo que te ha llevado a inclinarte por estas especialidades? Porque la psicología es maravillosa, es muy amplia, pero estos son temas muy, muy específicos, muy sensibles. Sí, a veces me cargan, ¿no? Y de muy chica me dicen, ¿vos te gusta la muerte? No, en realidad me gusta mucho la vida y... yo creo que, no sé por qué, primero me gusta hacer cosas que yo siempre digo, psicólogos hay un montón, ¿sí? Entonces me gusta hacerlo que, digamos, no por diferente, ¿no? Pero si ya somos un montón viendo una cosa, ¿sí? ¿Por qué no ocuparnos? Y me parece que el dolor, o sea, el dolor real, ¿no? La vulnerabilidad, no se toca mucho, ¿no? Entonces, a mí me pasaba esto como... Bueno, primero yo de muy chica, estudiando la carrera, ¿no? Leí a Elizabeth Kubler-Ross, que, bueno,
que para mí es fabulosa, y yo dije, "Ay, yo quiero hacer esto". Lo dije como un decir. Y después en Córdoba hice un voluntariado Ajá. de justamente de personas que iban a morir en una casa de residencia, un hospice. Y de alguna manera, bueno, eso me movilizó, ¿no? Como acompañar estas cosas, ¿no? El poder escuchar el dolor. Claro. Yo creo que el dolor a veces, o por lo menos desde la psicología, no todos, ¿no? Pero a veces desde la psicología, como hay muchas fórmulas, o vení y vemos y hacemos esto, lo otro, pero no se recibe el dolor real. Exactamente, ¿no? o sea, no son muchos los psicólogos que tienen esta especialidad como la tuya. No. Porque también ustedes, y creo que en tu caso, también tenés que tener vos misma una formación, una manera de pensar, de ver la vida, ya sea espiritual o lo que fuera, para fortalecerte vos, porque no es sencillo que a lo mejor estás con un paciente X cantidad de tiempo y ese paciente vos ya sabés que se va, y un día vas a tu consulta o al hospital y ya no está. Entonces, tenés que estar vos también muy bien formada y eso es muy importante, ¿eh? Sí. Para poder... Y es un trabajo, bueno, yo digo como, a veces es como que esto me mantiene también más al día hasta con mi propia vida, ¿no? Como esto, bueno, las cosas inician, tienen un fin, como que despabila a veces al automatismo. Y sí, es un trabajo, no digo que a veces como hay momentos personales que justamente por ahí si uno no está tan permeable como para hacer estos acompañamientos. Claro. Eso sí, bueno, porque todos tenemos una vida personal también, entonces el tema también pasa por ahí, porque nosotros como personas, más allá de profesionales de la salud, tenemos una vida. Y también a nosotros nos puede pasar algunas cositas. Prisi, a ver, me encantaría que me digas, o que nos digas a todos, ¿cuál sería el mensaje esperanzador que le darías no solamente a la persona que transita esta situación, sino también a su entorno? Sí. Bueno, a mí me gusta, y a veces lo presento así con algunos pacientes, esto de poder, una frase de Víctor Frank, que uno no decide sus circunstancias, ¿sí? Pero sí puede decidir cómo abordarlas. Entonces, desde ahí me parece lindo como hablar de esto o construir desde ahí. Perfecto. Priscila, un encanto, un encanto. Muchas gracias. Bueno, como ven, ya no hay más que decir, todo está dicho. Desde el amor, por el amor y para el amor, tenemos que entender que acompañar a quienes padecen una patología de esta naturaleza, crónica, larga, dolorosa en todos los aspectos, es necesario tener en cuenta esto que nos acaba de decir la psicóloga, ese acompañamiento, que no solamente es para quien lo está padeciendo el problema, sino que también es para todo el entorno familiar. Así que bueno, mis queridos, espero que lo tengan a esto muy en cuenta, es muy necesario porque esto favorece el bienestar dentro de las posibilidades y una mejor calidad de vida. Recuerden, somos seres únicos, valiosos e irrepetibles. Y recuerden, la salud es un derecho universal a la que todos tenemos que acceder. Sean felices, será hasta nuestro próximo encuentro. Chao, chao. Gracias.